Tenemos tres enemigos, ¿cierto? Tres enemigos con los cuales tenemos una batalla ardua y difícil. Y el Señor hoy estaba liberándonos y ayudándonos a batallar con los tres. Hoy esa liberación que estaba haciendo es con los tres. Y Él es el que nos puede ayudar a vencerlos. Solos no podemos. Deja de intentar hacerlo solo. No te alejes de Dios pensando que tú vas a vencer el pecado solito y que después sí puedes tener una relación con Dios porque ya venciste el pecado, porque así no es al contrario. Acércate a Dios, no te alejes nunca de Él, y Él te va a llenar de su Espíritu Santo y te va a llenar de la fuerza que necesitas, de la convicción, del valor que necesitas para vencer el pecado, estando con Él. Así es que necesitas poder vencer a estos tres enemigos que tenemos: la carne, el mundo y los demonios. Tremendos enemigos, no son fáciles de vencer, son muy fuertes. Nuestra carne, ayer leíamos que es necesario que andemos en el Espíritu, porque nuestra carne es contraria al Espíritu y por eso tenemos que hacer menguar a nuestra carne. Nuestro espíritu que está dentro de nosotros y que muchas veces no lo discernimos, está separado de Dios, a veces está muerto, dormido, apagado, cualquier expresión que quieran usar es bíblica. Eso significa que lo tenemos dentro, pero no vemos nada de lo espiritual, no entendemos lo espiritual, no tenemos contacto con lo espiritual, porque estamos separados de Dios. Entonces, si bien somos espíritu, alma y cuerpo físico, la mayoría de personas viven en alma y cuerpo, en carne, pero no tienen su espíritu despierto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que nuestro espíritu despierte? Dijo Juan el Bautista que Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no podríamos ser llenos del Espíritu Santo, lo cual significa que seguiríamos separados de Dios, muertos, dormidos o apagados. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, a partir de que Jesús muere, es que puede bautizar después con el Espíritu Santo. Por eso no lo hizo antes. Por eso los 12 apóstoles, los discípulos, no recibieron al Espíritu Santo cuando andaban con Jesús, sino cuando Jesús resucita, se encuentra con ellos y dice la Biblia que sopla. Así. Y que ellos recibieron al Espíritu Santo. Por eso muchas veces lo hago porque Él me dice que lo haga, porque es una dirección profética y muchos de ustedes pueden recibir al Espíritu Santo si ya han creído en Jesucristo, porque la condición es esa, el trato es ese. Nosotros creemos en Jesús, creemos que es Dios hecho hombre que murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. La sangre de Cristo nos limpia de nuestro pecado, nos baña, nos lava. Y entonces sí, ya limpios, por eso Jesús le dijo a Pedro, si no me dejas limpiarte, lavarte, no tendrás parte conmigo. Porque Pedro no se quería dejar lavar los pies, pero por vergüenza, porque decía, no, pues tú eres el Señor, tú eres aquí el Rey, yo debería atenderte a ti. Y entonces le dice, no, si no te dejas lavar los pies, entonces no tienes parte conmigo, le dijo Jesús a Pedro. Y Pedro le dice, no, entonces báñame todo. Le dice, es que ya estás limpio todo, Pedro, solo me faltan los pies. Entonces dejemos que el Señor nos bañe con su sangre de nuestro pecado. Y luego de que nos baña, entonces ahí sí, limpios y santificados por la sangre de Jesús, entonces somos llenos del Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, vamos a leer ese versículo porque ayer alguien decía, solamente existe un bautismo y la gente a veces no sabe, no conoce del tema, es ajena al tema. No conocen que es absolutamente importante y necesario ser bautizados del Espíritu Santo, que significa ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dijo Juan. Mateo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es el bautismo en agua. Es reconocer que nosotros nos bautizamos, que nosotros hemos creído en Jesús. Es una forma de sellar nosotros nuestro pacto con Dios. De decir, yo me voy a sumergir en agua porque yo quiero recibir esa salvación que tú me das y yo me voy a meter en el agua para arrepentirme.
Eso es el bautismo en agua. Es necesario, todos lo tenemos que hacer. Cualquier creyente, siendo consciente, lo debe hacer. Y un bebé no es consciente de lo que está haciendo, ni hay arrepentimiento. Entonces es necesario que lo hagamos ya de adultos para que haya arrepentimiento genuino. Entonces, después de los 12 años, Magali. Los niños después de los 12 años. Entonces aquí está el bautismo en agua para arrepentimiento. Ese es el bautismo en agua. Dice, pero el que viene tras de mí, escuchen esto, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dijo Juan de Jesús, es más poderoso que yo. Es más poderoso, dice. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se dan cuenta? Él nos bautiza, Jesús dice aquí, nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces es necesario que seamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es algo que en las iglesias no está claro. Y tenemos que aclararlo porque la gente no sabe, no tiene ni idea que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo es el bautismo de Jesús. Y es absolutamente necesario que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que resucite tu espíritu. Ya no va a estar muerto, ya no va a estar dentro de ti dormido, separado de Dios, inútil, sin hacer nada, sino que vas a tener una relación con Dios. Vas a empezar a entrar en contacto con lo espiritual. Vas a escuchar una voz del cielo, como dice la canción. Entonces es necesario que tú despiertes tu espíritu. Si tú piensas que de pronto eres la que estaba, la persona que tenía, a la que el Señor hoy le está hablando, que tenía el espíritu dormido. Si tú piensas que estás separado de Dios, que no lo escuchas, que no lo ves, que no lo sientes, que lees la palabra de Dios y no entiendes nada, que vas a una prédica y quedas totalmente desconectada, que lo único que sientes es sueño y ganas de dormir, es porque lastimosamente tu espíritu dentro de ti está dormido, está separado de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Vas a despertarlo y vas a decirle al Señor, bautízame tú con tu espíritu y tu fuego. Entonces, ¿cómo vas a recibir ese bautizo? Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer que eres pecador, reconocer todos tus pecados e identificar que si no fuera por la sangre de Jesús no podrías entrar al cielo, porque por más pequeñito que sea el pecado que tú pienses que tienes, hay personas que dicen es que yo no le he hecho nada a nadie, yo no he matado a nadie, nunca he violado, nunca he asesinado, y piensan que esos son los pecados de los que habla la Biblia. Pero la Biblia habla, lo que leíamos ayer, de celos, de ira, de contienda, peleas. Una mentirita piadosa, como le dicen ahora, puede ser un estorbo para entrar al reino de los cielos. Por eso nadie se va a librar de la condenación si no es por medio de la fe en Jesús. Entonces, solamente creyendo en Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que murió en la cruz. Envidias, Rosita. ¿Ahí se acuerda de envidias, Rosita? Muy bien, yo creo que todos hemos sentido envidia en algún momento de nuestra vida. Y miren que es una de las cosas que dice en la Biblia que impedirán que una persona entre en el reino de los cielos. Entonces puede ser un pecadito pequeñito, algo que tú piensas que es insignificante, pero dice que la transgresión de un solo punto de la ley te hace transgresor de toda. Es decir que te cerraron las puertas del cielo. Todos íbamos para el infierno. Pero ¿qué pasa? Jesús cambió la historia. Jesús murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Él muere en la cruz y entonces toma nuestro lugar de pecadores y Él crucifica nuestro pecado en la cruz. El mismo día que se convirtieron el centurión romano, ese mismo día fueron bautizados. El mismo día que el etíope escuchó la predicación de Felipe, ese mismo día fue bautizado. Los que quieran hacerlo con el hecho de creer,
pueden tomar la decisión. Si sienten que ya el Señor abrió sus ojos, si sienten la convicción de que definitivamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, que han creído en Él como su Salvador, como su Redentor, como su Señor, entonces hay que bautizarse pronto en agua. Es necesario que creamos que Jesús, siendo Dios, descendió a la tierra, se hizo carne, se hizo hombre y murió en agua, el bautismo en agua, y murió en la cruz por nuestros pecados para que nuestros pecados sean perdonados. Si tú crees en eso, lo declaras con tu boca y lo confiesas con tu corazón, entonces vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. A ese mismo momento llega el Espíritu Santo y de pronto no lo sientes físicamente, pero entra en ti. Sí, pues mira, es que José, es que ese es el problema, que a veces no leen toda la palabra o no le ponen cuidado a los demás versículos. Mira, lo estoy leyendo. Está en Mateo 3, versículo 11. Ahí dice claramente: Juan dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, una cosa es ser bautizado en agua, sumergirte en agua, y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Hay muchos aquí que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo y no se han bautizado en agua. Y hay muchos aquí que ya se bautizaron en agua, pero no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, que su espíritu está apagado dentro de ellos, está dormido, separado de Dios. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo entre en nosotros, que nos bautice, que nos llene, que nos encienda, como las lámparas de las 10 vírgenes que por no tener aceite se apagan. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder tener una relación con Dios, para poder conectarnos con Él y con lo espiritual, para poder volver a entrar en esa atmósfera espiritual que está sobre la tierra, de la cual fuimos expulsados por el pecado, por causa del pecado, y necesitamos volver a entrar. El huerto del Edén, el jardín del Edén, está sobre toda la tierra, pero es lo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Fuimos sacados de lo espiritual, quedamos desconectados de lo espiritual, y ese paraíso está sobre la tierra, pero no podemos entrar sino solamente por la sangre de Jesús. Cuando nosotros creemos, podemos entrar a esa atmósfera, a ese plano espiritual que está sobre la tierra. Y entonces se despiertan nuestros sentidos espirituales. Entonces empezamos a escuchar voces, pueden ser del enemigo o pueden ser de ángeles o pueden ser de Dios. Y entonces tenemos que aprender a discernir y tenemos que crecer. Tenemos que crecer en esa relación con Dios para discernir la voz de Dios y la voz del enemigo. Lo que les decía el otro día, no basta con ser bautizados. Necesitamos desarrollar esa relación con Dios. Necesitamos desarrollar ese encuentro con Jesús. No es un acto de un solo día. No es que ya me voy a sumergir y listo. Tenemos nosotros que aprender a desarrollar esa relación con Dios. Ya nos despertamos. Tú te despertaste espiritualmente. No te puedes quedar ahí sentado sin hacer nada. Ya necesitas alimento espiritual, necesitas comer. ¿Y cuál es el alimento espiritual? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te toca leer la Biblia para que tu espíritu no se te vuelva a apagar, para que tu espíritu no se te vuelva a morir dentro de ti, no se te duerma. Tienes que leer Biblia, tienes que comer bastante palabra. Ustedes aquí vienen a desayunar, vienen a comer, a recibir un poco de palabra de Dios, porque aquí el Señor nos está enseñando su palabra. Y entonces aquí usted está recibiendo su alimento. Pero usted necesita ir a su casa y tener un tiempo de lectura, por lo menos 30 minutos diarios, 15, 10, pero lean la Biblia, porque ese es su pan, ese es su alimento para que su espíritu no se les vuelva a dormir, no se les vuelva a apagar. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que mantener ese espíritu que ya se despertó, que ya volvió a nacer. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que nosotros necesitamos volver a nacer
y tenemos que nacer en espíritu y en agua. ¿Se dan cuenta? Ahí están los dos bautizos. Entonces, si tu espíritu ya despertó, ya volvió a nacer, es un bebito ahorita, eres un bebito espiritualmente, entonces necesitas alimentarte. Al principio de pronto vas a recibir lechita espiritual del Espíritu Santo, algo pequeño, sencillo, no van a haber exigencias, va a ser una relación muy bonita, muy cuidadosa. El Espíritu Santo te va a tratar con mucho cuidado. Ya en la medida que vas creciendo, ya de pronto va a ser un poco más exigente. Pero entonces, ahorita deleítate en esa edad espiritual bonita, en ese primer amor, cuando apenas naces, cuando apenas abres tus ojitos espirituales. El Señor te va a cuidar como un corderito y no va a permitir que ningún león que venga a devorarte te toque. El Señor te va a defender. Podemos escuchar palabra, podemos leer palabra, podemos orar y adorar. Son formas de acercarnos a Dios y de que nuestro espíritu no se apague. Tenemos que mantenerlo encendido. Y si usted recibió algún don como el de lenguas, úselo. El don de lenguas enciende el espíritu dentro de nosotros. Nuestro espíritu no es como nuestro cuerpo físico que con fuego se quema. Nuestro espíritu tiene que estar ardiendo, tiene que ser como una llama encendida, tiene que estar el ayuno. Gracias, Rosita. El ayuno sirve muchísimo para que el espíritu esté despierto, no se duerma dentro de ti, para que la carne no mande en tu ser. Y eso es lo que estábamos hablando. Nosotros necesitamos vencer a nuestra carne, porque nuestra carne desde que nacimos está funcionando, ¿cierto? Nuestra carne desde que nacimos está todo el tiempo diciendo yo quiero esto o aquello, yo quiero hacer esto y esto y esto, y la carne es la que manda. Y el alma, si comamos, bebamos, hagamos esto, y entonces ¿qué necesitamos? Que nuestro espíritu comience a gobernar en nuestro ser, que haya un orden. Así como la Trinidad de Dios tiene un orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo en varias ocasiones dice la palabra que se sujeta al Padre, así como hay una sujeción, un orden, entonces asimismo nosotros tenemos que sujetar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico en nuestro espíritu. Tenemos que en la carne no andar, no estar haciendo lo que quiere la carne, sino lo que busca el espíritu. Por eso es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo, que seamos bautizados por el Espíritu Santo, como acabo de leer en este versículo. Usted necesita estar lleno, necesita estar fortalecido para vencer el pecado, porque la carne es opuesta, es contraria. La carne busca lo terrenal, la carne busca el pecado. La carne está llena de corrupción. La carne quiere hacer gula, comer hasta explotar. La carne quiere fornicar, la carne quiere beber, la carne quiere pecar todo el tiempo. Y entonces el espíritu está jalando para el cielo. Todo el tiempo, no deje de dormir tanto, venga, leamos la Biblia. Esa es la guerra que hay entre la carne y el espíritu. La carne quiere seguir durmiendo. Y el espíritu, vamos a leer la Biblia, vamos al devocional, vamos a escuchar palabra de Dios, vamos a adorar. Y la carne, no, yo quiero dormir otro ratico, yo quiero hacer pereza, yo quiero desayunar, yo quiero comer, yo ayunos no hago, yo quiero deleitarme en la comida y quiero comer hasta explotar. Y por eso hay personas que se vuelven tan gorditas, porque le complacen todo lo que pide la carne. Entonces hay que sujetar la carne, hay que ponerla a obedecer. ¿Y cómo la ponemos a obedecer? Mediante el ayuno. Esa es una forma de decirle a la carne, aquí, Señora, usted no manda, aquí manda mi espíritu, y mi espíritu lleno del Espíritu Santo de Dios. En esta Trinidad, espíritu, alma y cuerpo físico, hay un orden, y tiene que estar arriba el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo físico. Entonces nosotros tenemos que decir a la carne y tenemos que tenerla doblegada, ahí quieta. Esa es nuestra primer batalla, con nuestra propia carne. ¿Cómo la vencemos? ¿Cómo la hacemos obedecer? Haciendo ayuno. Lo que les decía del alma, el corazón es engañoso y perverso. Y también a veces dicen, haz lo que tu corazón te ponga, lo que te dicte tu corazón. Y ese es un error gigante. Tenemos que hacer lo que el Señor dice, lo que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, no lo que el alma quiere hacer.
Porque si nosotros la ponemos a nuestra alma a mandar, entonces nos volvemos personas sentimentales, sensibles, que con cualquier problema se vienen al piso, viene la sensación de derrota. Por cierto, les voy a decir algo que el Espíritu Santo me decía ayer. Los que tienen depresión, ansiedad, ese sentimiento de soledad, de tristeza, de amargura, etc., no miren tanta información negativa. Eviten los programas de televisión, los videos de TikTok, de Facebook, de Instagram, que sean de noticias tristes. Porque me decía él, están acumulando el dolor de otros en sus corazones. Entonces, por allá se murió fulano, por allá se enfermó sutano, por allá le hicieron esto a un perrito, por allá le hicieron esto, sucedió esta tragedia en este país, y usted acumulando el dolor de muchas personas, usted asimilando el dolor de mucha gente. Y por eso es que viene esa ansiedad, esa depresión, esos sentimientos de soledad. Entonces evítenlos, córtenlos. Cuando vengan esas noticias, quítelas. Cuando aparezcan esos videos en TikTok, páselos o denle ahí que no le interesan para que no le aparezcan más. Entonces, si usted está con depresión y con ansiedad y con esas situaciones, con mayor razón. Bueno, quiten eso. Eso me decía el Señor que les diga hoy. Me dijo, diles que dejen de mirar tanta noticia porque están acumulando dolor tras dolor que ni siquiera es de ellos, ni siquiera les pertenece, y están llenándose de 100 dolores ajenos y van a explotar esos corazones. Bueno, mejor escuchar alabanzas, así es, Elvia, o palabra de Dios, o leer la Biblia. Entonces, nuestra carne que es chismosa, que es nuestra carne que le gusta aprender y saber de todo y de todos, entonces quiere escucharse la noticia completa, y nuestra alma allá adentro llorando, ay, es que pasó esto, es que pasó aquello, que en China pasó esto, que en la Conchi, bueno, y entonces llenos de tristeza y de dolor. Y el espíritu ahí quieto, así, el espíritu dentro de ustedes, sin hacer nada, sin crecer en su relación con Dios. Entonces lean la Biblia, edifiquen su espíritu, y que en nuestra Trinidad, en tu ser, tu espíritu mande, y ya no tu carne ni tu alma. Ya no seas tan anímico, ya no sean, sobre todo las mujeres, ya no seamos tan alma. En nosotras tiene que mandar nuestro espíritu, no nuestra alma. Nuestra alma ¿qué significa eso? Nuestra carne desea los deseos de la tierra, lo terrenal. Busca complacer, dormir, fornicar, comer, beber, eso busca la carne. Nuestra alma, todo lo que es sentimientos, explosión de sentimientos. Ella quiere todo el tiempo que tú estés sumergido en lo que ella siente y en lo que ella desea. Y el espíritu allá cruzado de brazos porque usted no lee la Biblia, no ayuna, no ora, no adora, no busca la presencia de Dios. Entonces necesitamos andar en espíritu. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros entendamos para poder vencer a la carne, para poder vencer ese primer enemigo que tenemos que andar en espíritu. ¿Y cómo andamos en espíritu si está dormido, si está apagado, si no come, si usted no le da alimento, si usted no se acerca a Dios para beber una copita de vino del Espíritu Santo? Porque dice la palabra que no os embriaguéis con vino ni con sidra, sino con la presencia del Dios vivo, del Espíritu Santo. Entonces llénense en medio de la adoración y de la alabanza de la presencia del Espíritu Santo, y ya no sigamos dándole todos los placeres a nuestro cuerpo físico y a nuestra alma. Ahora, esa es la primera batalla con nuestra carne. Necesitamos estar despiertos en el espíritu. Vamos con la segunda batalla. La segunda batalla es contra el mundo. Dijo Jesús, en el mundo estáis y en el mundo tendréis aflicción, mas no temas, yo he vencido al mundo. Ya les voy a decir el versículo. ¿Qué significa eso del mundo? Estamos en la tierra. Estamos expuestos a todo lo que hay en la tierra, los afanes del mundo, tantas situaciones, el trabajo, los amigos, la familia. Y entonces todo esto trata de hacernos separar o perder la relación con Dios.
hacer que nuestro espíritu se vuelva a apagar, se vuelva a morir, se vuelva a separar de Dios. Entonces, escuchen lo que dice Jesús. Vamos a leer Juan 16, versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías, dice Jesús. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, escuchen, en el nombre de Jesús, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, versículo 10, Juan 16, del 25 al 33, pero básicamente es el 33 en el que quiero hacer énfasis. El Señor dice que estamos en el mundo, estamos en la tierra, y nosotros estamos en ese ámbito carnal y estamos en un lugar en donde todo el mundo que está aquí en la tierra puede ver lo físico nada más. Pero cuando tú has sido despierto, bautizado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, tu espíritu está despierto, tiene los ojos abiertos, tú ves también la atmósfera espiritual, tú empiezas a creer lo espiritual. ¿Y qué sucede? El mundo va a tratar de apagar en ti ese fuego. El mundo va a tratar de que tú te separes de Dios, de que tú vuelvas a morir en tu espíritu. El mundo va a tratar de que tú vuelvas a quedarte dormido en tu espíritu, o sea, tu espíritu dentro de ti, dormido, separado de Dios, o apagado o muerto, como le quieran decir. Entonces el mundo va a tratar de hacerte caer en el pecado del mundo. ¿Cuáles son los pecados del mundo? Toda esa corriente que hoy en día, todos los pecados que hoy en día se han hecho normales, se han normalizado. Miren cómo es de horrible que se haya normalizado el homicidio más cruel y más espantoso que puede existir, que es el aborto. Ya por ley en la mayoría de países está estipulado que una madre puede abortar, puede matar. Le han cambiado el nombre. No es aborto, es un homicidio. Están matando a sus propios hijitos, un bebé indefenso que no puede hacer nada para levantar la voz y decir yo no me quiero morir. Y la propia mamá lo mata en su vientre. Entonces, ¿cómo le han cambiado el nombre a un homicidio tan espantoso, tan horrible y lo han normalizado? Eso es el mundo. La corriente del mundo se ha normalizado. Un pecado tan espantoso se ha vuelto normal. Entonces, tienes que arrepentirte y decir al Señor que te perdone si tú lo hiciste, y el Señor va a limpiarte con su sangre preciosa, te va a lavar y obviamente no lo debes volver a hacer, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros no participemos de eso que el mundo ha normalizado. El Señor quiere que nosotros no nos consideremos parte del mundo, que nosotros por lo menos nos diferenciemos en que en el corazón nosotros sabemos y sentimos que no está bien. No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice la palabra. Si nuestro espíritu está despierto dentro de nosotros, va a tener el discernimiento para comprender que eso no es correcto, para comprender que eso no es normal, para no llamarlo como dicen algunos, es que es un feto. No le dicen bebé, no le dicen una personita, no le llaman como un ser humano, sino que lo tratan como una cosa. Dicen, eso es un feto, todavía no está vivo. Su corazoncito empieza a latir a las 2 semanas, creo. Bueno, no sé exactamente, pero desde el momento en que ese
óvulo es fecundado, ya hay una vida allí. Entonces no podemos seguir normalizando el aborto, que es un homicidio el más cruel y el más horrible que puede existir. Otro, la infidelidad. Se ha vuelto normal, tanto en hombres como en mujeres. Se volvió algo de todos los días me escriben, mi esposa me fue infiel, mi esposo me fue infiel, se fue con otro, me dejó aquí solo o sola con mis hijos, madres abandonando a sus hijos, padres abandonando a sus hijos y a sus esposas. Entonces es muy fuerte que se haya normalizado tanto el adulterio. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Y qué pasa? El mundo, como ya es, todo el mundo lo hace, eso es el mundo, todo el mundo hace ese pecado, se volvió normal. Entonces usted está casado, está enamorado de su esposa, pero tienen a veces problemitas, dificultades, y va y le cuenta a su amigo. Es que tengo este problema, esta situación. Pues el amigo es del mundo, búsquese otra. Y ahí es donde viene el ataque del mundo. El Señor dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Y por qué? Porque en el mundo cometemos errores, caemos, cometemos pecados. El mundo tiene una corriente que trata de jalarnos, trata de llevarnos con ella, porque se han normalizado muchos pecados. Y nosotros los vemos como los jovencitos bien borrachos desde los 12, 13 años. Y dice la Biblia, ayer leíamos que los borrachos también son personas que desagradan a Dios. No los estoy estigmatizando, simplemente les estoy contando lo que dice la Biblia. En cuanto a qué, ¿cuál es el punto hoy? Que es algo que se ha normalizado, es algo que se ha vuelto común. Y todo el mundo, entonces los jovencitos lo van a repetir generación tras generación. Esa es la corriente del mundo. Todo ese pecado que son como aguas que van con una corriente fuerte y tratan de jalarte. Y entonces, ¿qué pasa en la universidad? El jovencito que no va a tomar es gay. El jovencito que no tiene novia es gay. Entonces los empiezan a estigmatizar y a tratar mal. Y ese problema de que haya esa normalización del pecado hace que atraiga tu carne, te atraiga a ti, se vuelve una lucha, se vuelve una batalla para poder obedecer a Dios. Entonces tenemos otra lucha. ¿Con quién? Con esa corriente del mundo, el mundo tratando de jalarte. Por eso dicen, en el mundo tendréis aflicción, porque te van a atacar, va a ser una batalla. No, yo no quiero ir a tomar. Pues usted eligió eso, pero yo no quiero eso para mí. Y entonces todos los de la universidad, como se van juntos a tomar y usted no va, se vuelven ese grupito de amigos y usted el X por allá sentado, ¿cierto? A mí me pasó eso en la universidad, que como no iba con ellos a tomar, entonces me desechaban, me hicieron a un lado. Yo era la rara, la X. Y eso les va a pasar a ustedes, va a ser una batalla. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso va a ser algo que te va a traer tristeza, soledad. Va a ser una batalla dura que vas a tener que dar. Y el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber un momento en el que tú vas a decir, gracias Señor porque no caí en ese error. No me volví un borracho que estuve todo el tiempo ahí en el alcohol metido y sumergido. Y si no tomo, no vivo. Porque hay personas que si no toman no pueden celebrar. Hay personas que van a una fiesta o que van a ver un partido ahorita de fútbol y si no toman entonces no hay felicidad, no hay gozo. Qué horrible depender del alcohol para poder sentirse satisfecho o feliz. Triste, ¿cierto? Yo le doy la gloria al Señor y las gracias porque yo disfruto cada momento de mi vida sin necesidad de una gota de alcohol. Ni una sola gota. Y no me jacto ni me envanezco porque yo no sea borracha o porque a mí no me guste. Es Él quien me protegió porque su Espíritu Santo me ha llenado y su Espíritu Santo siempre ha puesto dentro de mí esa convicción de no recibir nada de eso. Me lo sirven, me lo pasan, me lo entregan. No me interesa, gracias, no quiero, no me gusta. Es tan fuerte la presencia del Espíritu Santo que siento dentro de mí, no me gusta, no es de mi agrado. Y entonces lo que quiere el Espíritu Santo es que a ti te pase eso, que tú estás de pronto dependiendo del alcohol, estás atado por el alcohol,
estás atado por esa obra, esa maldición generacional, porque viste a tus padres, a tus abuelos tomar. Y el Señor te quiere liberar, te quiere llenar de su Espíritu Santo. Y entonces cuando estés lleno del Espíritu Santo y te llegue el olor, ese olor que tiene particular el alcohol, tú digas, ¡ay, qué feo que huele! Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y el Espíritu Santo te hace sentir lo que Él siente. Entonces así va a ser una liberación, en algunos poco a poco, lenta. En algunos puede tomarse su tiempo. En otros es instantánea. ¿De qué depende? De qué tan profunda sea la raíz y la maldición que haya en ti. Si es generacional, si viene ya de larga data de atrás, de los papás, los abuelos, o si fuiste tú el que empezó. Si fuiste tú el que empezó, se corta súper rápido. Si viene de los abuelos, de los tatarabuelos, eso tiene raíces profundas en ti. Te toca tener paciencia, seguir lleno del Espíritu Santo, seguir buscando a Dios, seguir orando, seguir adorando para que seas libre. No de un día para otro, pero sí vas a alcanzar la liberación. El Señor te va a liberar. El Espíritu Santo dentro de ti va a hacer esa batalla contigo. Pero no te alejes de Él. No pienses, primero voy a vencer el pecado, dejo de embriagarme y luego busco a Dios. Porque eso no funciona así, es al revés y les voy a seguir insistiendo en eso. Acérquese a Dios, llénese del Espíritu Santo y luego vénzalo. Entonces llénate del Espíritu Santo, Nelly, que el Señor te quiere liberar. Busca, cada que te dé ansiedad, ve a leer la Biblia. Úngete con aceite, adora, ora. Y tranquila, solo no te separes de Dios. Solamente no te alejes de Él. El Señor poco a poco va a ir haciendo esa liberación. Bueno, ahora creo que ya casi me toca terminar por la hora. Voy a tocar por encima la otra batalla que tenemos, que es con los espíritus inmundos, que es la más dura, porque ellos saben cuáles son nuestras debilidades. Punto débil, tu parte frágil, ese pecadillo que anda por ahí rondando que te gustaba. Ellos saben, entonces van a tratar de hacerte caer. Van a poner sentimientos, pensamientos y emociones dentro de ti que tú vas a pensar que son tuyos y ellos fueron los que los pusieron. Ellos te pusieron ahí esa semillita, esa cosita ahí, para que tú sientas sagrado por ese pecado, para que tú lo busques, para que tú pienses en eso. Entonces, es una batalla que tenemos que dar fuerte. Con la carne, nuestra propia carne, imagínense los enemigos que tenemos, el mundo y los demonios. Vamos a leer Efesios 6, dice en el versículo 12, 6:12. Desde el 10 comencemos a leer. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuchen esto, ¿en quién nos fortalecemos para vencer? En el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestra fuerza de voluntad. No tenemos la capacidad de enfrentar nuestra propia carne y la corriente del mundo y los demonios. Es con el poder de Dios. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ahí se refiere exactamente a que cuando contendemos con el prójimo, con el amigo, con el jefe, con el hermano, con el esposo, con los hijos, no es propiamente con ellos esa lucha cuando hay contienda, división y pelea, sino que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces se refiere a todos los demonios que quieren atacarte para que caigas, para que después de que has despertado espiritualmente, tu espíritu vuelva a morir, a dormir, a apagarse. Entonces es una lucha continua, constante, diaria, para que tu espíritu permanezca despierto, es decir, relacionado con Dios, es decir, todo el tiempo en comunión con el Espíritu Santo. Necesitas permanecer lleno del Espíritu Santo de Dios para que tu espíritu dentro de ti no se apague, ni se duerma, ni se muera. Bueno, esa es la otra lucha de la cual hemos hablado muchísimo. Les he enseñado a batallar contra demonios, con sus obras,
con los espíritus inmundos y los siervos del diablo, que les gusta hacer brujerías, que les gusta hacer hechicerías, que les gusta hacer ataduras. Hay unos que dicen, yo no amo a esa persona, yo no sé ni por qué estoy con ella. Pues le hicieron una brujería, lo ataron, tiene que liberarse, tiene que llenarse del Espíritu Santo para romper esa cadena espiritual que hay en usted. Así, y si usted ve a su esposo o a su esposa que lo amaba de una manera entrañable y de un día para otro cambió y se fue con otra persona de la noche a la mañana, es porque de pronto, no digo que siempre, de pronto le hicieron una atadura, una brujería. Entonces necesitamos aprender a guerrear y a pelear con nuestra carne, con la corriente del mundo y con los espíritus inmundos y los siervos de los espíritus inmundos. No se pelea con palabras, no se pelea con armas físicas. Dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿cierto? Las armas de nuestra milicia, por eso somos ejército, porque tenemos que ser guerreros valientes, soldados que permanecemos en batalla todos los días y todas las noches. Dice aquí las armas de 2 de Corintios 10, versículos 4 y 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando yo les hablo de batalla, no es que se va a poner a pelear y a agarrarse a los golpes con el que lo invitó a tomar trago y a jalarle los pelos a la que le está seduciendo. No, nuestra batalla es espiritual. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nosotros en nosotros mismos debemos someter nuestra carne para obedecer a Dios. ¿Cómo? Haga ayuno, oración, adoración y alabanza. Vamos a adorar al Señor porque Él está haciendo una liberación poderosa. Varios de ustedes van a salir de aquí liberados. Varios de ustedes van a sentir como el Espíritu Santo los ha despertado, los ha bautizado y van a sentirse libres para poder obedecer a Dios y dejar de hacer eso que antes no habían podido dejar de hacer porque estaban luchando en sus propias fuerzas. Ahora el Señor va a hacer esa obra de liberación en ti.